Anhele su presencia en esta mañana. Su presencia es la única capaz de llenar nuestras vidas. Solo su presencia puede llenar nuestros corazones. Solamente en su presencia somos renovados. Amén. Gloria a Dios. Buenos días, iglesia. Bendiciones para cada uno. Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor porque hoy pudimos llegar a su casa. Amén. A pesar de las circunstancias que cada uno pueda estar viviendo o pasando, hoy pudimos llegar a este lugar. Y aquí en este lugar, el Señor, su presencia nos renuevan. Amén. Nuestro tema esta mañana, renovarse versus reinventarse. Amén. Renovarse versus reinventarse no es lo mismo. Ni se escribe igual. Entonces esta mañana el Señor nos va a hablar a través de su palabra. Amén. Y hay un evento que ocurrió hace casi 2000 años. Más de 2000 años. Y que ese evento marcó a la humanidad. La marcó y le dio el peso de veracidad a la filosofía cristiana. Este evento es el que garantiza la veracidad de la filosofía cristiana. Este evento es el que comprueba que el cristianismo es real. Y ese evento es nada más y nada menos que la resurrección de Jesús, la resurrección de Cristo. Y esta resurrección de Jesús generó el poder más grande que pueda existir sobre la tierra, que es el poder de resurrección. Es un poder que no se compara a otro poder. Es un poder que es capaz de darle vida a lo que está muerto. Es un poder que es capaz de sanar lo que está enfermo. Es un poder que es capaz de restaurar lo que está dañado. Es un poder que es capaz de levantar al que está caído. Y es un poder que es capaz de hacer posible lo que usted y yo vemos imposible. Amén. Este poder es capaz de renovar tu vida, capaz de renovar tu matrimonio, capaz de renovar tu cuerpo, tu mente, tus finanzas. Este poder es capaz de renovar a tu familia, es capaz de renovar a tu país, a tu nación. Dice el libro de Romanos en el capítulo 8, verso 11, dice: y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos mora en vosotros, el que levantó a Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Y aquí la palabra vivificar es renovar. La palabra vivificar significa renovar. Entonces podemos ver a lo largo de la Biblia que Dios desea que nosotros seamos renovados cada día. Amén. Dios desea que podamos ser constantemente renovados por su Espíritu Santo. Hemos estado hablando acerca de la llenura del Espíritu Santo, de buscar esa llenura para poder cumplir con el plan y el propósito de Dios en nuestras vidas. Amén. Pero más allá, necesitamos una renovación espiritual día a día. Amén. Y en medio de los difíciles tiempos que nos ha tocado a nosotros vivir, porque debemos entender que este tiempo, como dice la palabra, es un tiempo peligroso, un tiempo difícil, porque estamos comenzando a vivir los últimos tiempos. Ese tiempo es difícil, en medio de crisis podemos estar pensando tal vez en las circunstancias difíciles que cada quien puede estar pasando, porque a todos nos llega, todos pasamos por esos procesos. Y todos podemos decir: he vivido circunstancias difíciles, he vivido problemas, hemos pasado por cosas difíciles, ¿verdad? Entonces, en medio de esa circunstancia que podamos estar viviendo, se hace necesario, es necesario, es imperativo hacer un alto, parar, detenernos por un momento y tomar el tiempo que sea necesario para ser sometidos
a un proceso de renovación, a un proceso de renovación en nuestra vida, en nuestro andar diario, en nuestro día a día. Y este proceso permitirá que el poder de resurrección se manifieste en cada uno de nosotros y a través de cada uno de nosotros, a través del Espíritu Santo. Amén. Proverbios capítulo 1, verso 23 dice: volveos a mi reprensión. He aquí, derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Las palabras de Dios nos renuevan, nos dan vida, nos hacen de nuevo. Las palabras de Dios pueden restaurar lo que está dañado en cada uno de nosotros. La palabra de Dios nos puede hacer nuevos como al principio. Nos puede traer nuevamente a ese diseño por el cual nosotros fuimos creados. Amén. Entonces hay un término que está muy en boga en los últimos años, que es el término de reinventarse. ¿Cuántos lo han escuchado? Ok. Entonces fíjese, reinventarse significa convertirse en algo diferente a lo que es. Cambiar el diseño de algo y hacerlo totalmente diferente a lo que es o a lo que fue. Como lo anterior no sirvió, entonces yo voy a cambiar y voy a inventar algo de nuevo. Por eso usted ve la ideología del LGTB. Porque como no se adaptaron al diseño original, quisieron inventar algo nuevo. Cambiar totalmente la esencia del original. Amén. En cambio, renovarse significa quedar como nuevo, recuperar un estado o condición inicial anterior, generalmente considerada mucho mejor. Renovarse, quedar como nuevo y recuperar el estado y la condición original. Sinónimo de renovarse, rejuvenecer, reverdecer, recuperar el diseño inicial. Y es que nosotros no podemos reinventar lo que no inventamos. Usted no puede reinventarse su vida porque usted no la inventó. Usted no puede rediseñarla porque usted fue creado bajo un diseño. Amén. No podemos cambiar el diseño de lo que nosotros no diseñamos. Y lo dice Efesios capítulo 2, verso 10. Dice allí, el autor de Hebreos dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, es decir, diseñados en Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, no podemos reinventarnos, pero sí podemos renovarnos. Sí podemos renovarnos por su Espíritu Santo. Es más, la voluntad de Dios es que seamos renovados. Esa es la voluntad del Señor. Amén. Y la palabra, voy a leer unos versos rápidamente acá, anótelo si quiere, por favor. Cuando somos renovados, todo lo que es renovado por Dios cobra vida. Aprenda esto: todo lo que es renovado por Dios cobra vida, cobra vida. Y el Salmo 51:10 decía David: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David estaba clamando al Señor para que renovara ese espíritu de rectitud que una vez estuvo en él. En Romanos capítulo 12, verso 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No te dice cambia totalmente, invéntate una manera nueva de pensar. Te dice que renovemos nuestro entendimiento, nuestra mente, que la renovemos para que comprobamos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, esa renovación tiene que ir en línea con la voluntad de Dios. Yo no puedo inventarme otra cosa diferente. Amén. Isaías 40:31 dice: pero los que esperan en Jehová, los que esperan a Jehová, tendrán nuevas fuerzas. Y cuando habla de tendrán nuevas fuerzas, está hablando de una renovación. Dice: levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y fíjense, ese verso de Isaías 40:31
va en línea con el Salmo 103:5, que dice: el que sacia de bien tu boca, de manera que te rejuvenezcas como el águila, que te renueves como el águila. Investigando un poco cómo este verso del Salmo 103:5 se puede, porque el Señor nos está hablando a nosotros y nos está diciendo que Él sacia de bien nuestra boca para que nosotros nos podamos rejuvenecer como se rejuvenece el águila. Ahora, ¿cómo es ese proceso de renovación del águila? Es un proceso hermosísimo. El águila es el ave de mayor longevidad en su especie. Es el ave que más tiempo de vida tiene. Dura hasta 70 años de vida, tiene un águila. Ahora, esa águila, para poder vivir 70 años de vida, cuando tiene 2 décadas de vida, cuando tiene 4 décadas de vida, 40 años, tiene que someterse a un proceso de renovación para poder continuar viviendo 30 años más y llegar a los 70 años. Eso está incluido en el ADN de la naturaleza del águila. El águila sabe que tiene que hacer eso. Ahora fíjense, ¿qué hace el águila para renovarse? Cuando el águila llega a esa edad y siente la necesidad de la renovación, dice que vuela alto, emprende un vuelo hacia un pico alto, hacia una montaña rocosa alta, lejos de todo. Y allí, en ese lugar, se queda durante 5 meses, 150 días. Se queda el águila en ese lugar. Y lo primero que hace el águila es, porque fíjense, el águila te dirá, bueno, ¿cómo el águila sabe que cuando llega a los 40 años tiene que renovarse? Algo tiene que suceder en su vida para que el águila entienda que tiene que renovarse. De igual manera nos pasa a nosotros. Nosotros entendemos y sabemos cuándo ha llegado el tiempo que necesitamos una renovación. ¿Qué pasa con el águila? El pico del águila comienza a encorvarse hacia adentro, y ya el águila no puede comer como comía antes. Dice que las garras del águila se vuelven flexibles y ya no puede atrapar la presa como lo hacía antes. Y las plumas se vuelven pesadas y ya no puede volar como volaba antes. Por eso el águila entiende que ha llegado el tiempo de la renovación. Cuando no está siendo eficaz, cuando no está viendo los frutos para los cuales el águila fue creado, ella entiende que empieza su proceso de renovación. Entonces el águila vuela a ese lugar alto, lejos de todo, y allí en esa peña el águila comienza a golpear su pico fuertemente contra la piedra hasta desprenderlo. Luego de eso espera que le crezca un pico nuevo. Cuando tiene el pico nuevo, con ese pico nuevo arranca las garras que ya no sirven, que ya están débiles, que ya están blandas, que ya no atrapan fuertemente, y con el pico nuevo desprende cada una de las garras y espera que le salgan garras nuevas, y con esas garras nuevas desprende cada una de sus alas. Una a una las arranca y espera que nazcan nuevas alas. Y entonces a los 150 días el águila emprende lo que se conoce como el vuelo del águila, el vuelo de la renovación del águila. Sale el águila lista para vivir 30 años más de una manera efectiva, de una manera en victoria, pudiendo cazar, pudiendo hacer todo lo que hacía antes. Pero el águila entendió que necesitaba ser renovada. Amén. Y ese proceso dura 150 días. Ese proceso es un proceso doloroso. Imagínense quedarse sin pico hasta que le vuelva a crecer. Y con eso hacer otro procedimiento, arrancarse las uñas, las garras, y luego arrancarse. Es un proceso doloroso, es un proceso que duele, pero más es
la bendición que trae ese proceso, que el dolor. Es como cuando la mujer va a dar a luz, que en el trabajo de parto hay dolor, pero cuando el niño nace, todo el dolor se te olvida. Y la felicidad y la alegría de tener al niño hacen que tu dolor se olvide. Así le pasa al águila cuando emprende ese vuelo de renovación y cuando sale a volar por las alturas sin sentirse pesada, sin sentirse que ya no puede más. ¿Cuántas veces nosotros hemos llegado a un punto en nuestra vida donde pensamos que ya no hay más nada que hacer? Que ya vivimos lo que teníamos que vivir, que ya somos lo que somos, que no hay esperanza de un cambio, de una transformación. Y entonces llegamos a lo que se conoce como un punto de quiebre. Ese punto de quiebre es donde tú y yo tenemos que tomar una decisión. En ese punto de quiebre, los matrimonios llegan a un punto de quiebre. Tus finanzas llegan a un punto de quiebre. Tu vida espiritual llega a un punto de quiebre. El profeta Elías lo llama la Biblia el profeta de fuego, un hombre que fue usado por Dios para enfrentar a 450 profetas de Baal endemoniados y los enfrentó con carácter, con valentía y los venció. Y luego de allí sale a esconderse en una cueva con una depresión terrible y no quería salir de allí porque tenía miedo de Jezabel, que lo podía matar. Y usted dice, ¿qué le pasó? ¿Qué sucedió aquí? Si este hombre daba señales de ser tremendo profeta, tremendo hombre de Dios, ¿y qué le pasó? Lo que te puede pasar a ti y a mí en cualquier momento, por eso no podemos juzgar. Un punto de quiebre. Se metió en aquella cueva y no quería salir. Y dice, pensaba que iba a morir allí. Y Dios le enviaba alimento a través de los cuervos. Muchos conocen esa historia. Entonces, cuando ese punto de quiebre llega a nuestra vida, cuando nosotros estamos en un lugar y pensamos, o estamos en una situación o en un tiempo en nuestra vida y decimos, no avanzo, siento que estoy estancada, siento que no estoy haciendo lo que yo debería hacer o lo que fui diseñada para hacer. Estás en un punto de quiebre y necesitas tomar una decisión. Necesitas tomar una decisión. Y esa decisión es renovarte. Renovarte en Dios. Renovarte en el Espíritu Santo. Amén. Situaciones de estas nos ocurren mucho a nosotros. Y es en esas situaciones de quiebre, en esas situaciones donde nos hacemos muchas preguntas, donde generalmente se toman las malas decisiones que van a marcar nuestra vida. Generalmente allí, cuando estamos en ese punto donde pensamos que hasta aquí llegué, ya no hay más nada, me equivoqué, no puedo levantarme de nuevo. Cuando estás en ese punto, allí se toman malas decisiones. Se toman malas decisiones, como por ejemplo, dejo todo. Este matrimonio no va conmigo, esto no se arregla, así que yo agarro mis maletas y me voy. Malas decisiones que te van a marcar y te van a hacer vivir peor de lo que estabas viviendo antes de tomarlas. Así que cuando usted tome una decisión trascendental en su vida, asegúrese que usted no esté en un punto de quiebre, porque no se pueden tomar decisiones allí. ¿Ok? Tenemos que resguardarnos como las águilas algún tiempo, volar a lo alto y comenzar un proceso de renovación que puede durar un día, 2 días, 3 días, 5 meses. Va a depender de tu confianza en Dios y de tu búsqueda en Dios. Una persona puede ser renovada en un instante. En un instante la vida le puede cambiar. En un instante Dios puede cambiar tu historia. En un instante. Amén.
¿Qué representan para nosotros esas viejas uñas, esas viejas plumas? Son aquellas actitudes, aquellos vicios, las costumbres que nos impiden el cambio, que nos impiden cambiar, que nos impiden ser transformados, que nos atan al pasado y que no nos dejan avanzar. Allí usted está en un punto donde necesita ser renovado. Cuando estás atado al pasado, a la falta de ánimo, hay mucha gente que está desanimada, que está frustrada por la situación, totalmente desanimados para emprender, para ser creativos. Hay un punto de quiebre cercano allí. Entonces vamos a saber qué hacer para poder levantarnos en victoria y poder ser renovados. Amén. Esas plumas pesadas pueden estar representadas por resentimientos, por falta de perdón, por complejos, por baja autoestima, y nos nublan la vista. No podemos ver, no podemos volar, no podemos levantar ese vuelo. Usted dirá, pero yo no estoy así ahorita. Tal vez usted no está así ahorita, pero el enemigo le manda aquí a la mente: no, tú estás bien, tú no necesitas cambiar nada, tú no tienes que renovar nada, tú estás bien así. Y resulta que todos tenemos que renovarnos, todos tenemos algo que cambiar, todos tenemos algo que ser transformado para poder ser usados por Dios al 100%. Y la victoria está en descubrir qué es eso que tengo que cambiar y en tomar la decisión de cambiar. Allí está la victoria. El águila entiende cuándo tiene que ser renovada y toma la decisión de subir a lo alto de la montaña, allí donde está su creador, donde se consigue con su creador. Y eso mismo es lo que nosotros tenemos que hacer. Apartarnos un día, 2 días, una semana y buscar a Dios. Y en esa búsqueda Dios nos va a hablar y nos va a decir: hijo, tienes que cambiar esto, tienes que modificar esto. Yo quiero bendecirte con esto, quiero darte esto, pero necesito que tú tengas esto para yo poder derramar eso en ti. Porque si no, vamos a pasar toda la vida siendo iguales, toda la vida haciendo lo mismo, y nunca vamos a conocer el potencial que hay en nosotros. Y tal vez usted se ve como una semillita. Y la Biblia habla de la semilla de mostaza, la más pequeña de todas las semillas. Pero el potencial que hay en cada semilla, sea de mostaza, de caraota, de frijol, usted siembra una semilla y esa semilla va a dar una planta. Y esa planta va a dar más semilla y va a dar más plantas. ¿Dónde estaba todo eso metido? En esa semillita. Ese potencial está ahí en tu corazón. Ese potencial de las cosas grandes que Dios quiere hacer contigo está allí, está dentro de ti, esperando ser despertado, esperando ser activado. Amén. Entonces muchas veces tenemos que dejar esas cosas que nos atan al pasado, que nos atan a esa actitud de conmiseración. Es que tú no sabes por lo que yo estoy pasando. Es que tú no puedes entender lo que yo estoy pasando, no lo ha pasado nadie. Así estaba Elías en esa cueva, pensando que era el único profeta vivo que quedaba y que Jezabel con todo su ejército lo andaba buscando para matarlo. Él pensaba eso. Y resulta que el Señor le dice: tú no eres el único, yo he guardado 7,000 más. 7,000 profetas más. Los he guardado. A veces pensamos que somos los únicos que pasamos por ese problema. A veces pensamos que somos los únicos que pasamos por el dolor de esa separación. Pensamos que es que tu esposo a ti no te ha hecho lo que me hizo a mí. Porque si tu esposo te hubiera hecho lo que me hizo a mí, el mío, tú no estuvieras diciéndome eso. Yo no sé lo que su esposo le hizo. No sé quién es su esposo, yo sé quién es el mío. Pero yo no sé quién es el esposo suyo o la esposa suya. Lo único que yo sí sé y estoy segura, porque
lo he comprobado en mi vida, que Dios puede restaurar lo que está muerto incluso. Lo levanta, lo restaura, le da vida y comienza a usarlo. Amén. Comienza a usarlo. No podemos ser renovados si vivimos atados al pasado. Hay que soltar el pasado. Pero es que yo no podía. Pero es que usted no sabe por lo que yo pasé. Suéltalo. Cosas nuevas para tu vida vienen. Cosas nuevas para tu vida vienen. Lo que no pudiste hacer antes no significa que no lo puedas hacer ahora. Lo que te venció antes no te tiene que vencer ahora. La decisión correcta que no tomaste antes no necesariamente tienes que tomarla ahora. Ahora puedes tomar decisiones correctas, decisiones que van a llevar tu vida a un buen término. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver en la Biblia un proceso de renovación efectiva. Y tiene que ver con algo que se habló el domingo pasado. La prédica del domingo pasado con el pastor Bertucci tocó el caso del hijo pródigo. Y esta vez lo vamos a tocar con otro enfoque, pero el mismo caso. Y quiero hablar de varios puntos que nos van a nosotros a mostrar cómo es un proceso de renovación efectiva. Número 1, Dios usa la crisis para llamar nuestra atención. Dios va a usar la crisis para llamar nuestra atención. Lucas capítulo 15, téngalo allí abierto porque vamos a leer varios textos. Lucas capítulo 15, el verso 11, dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Vino una crisis a ese lugar. Vino una crisis. Pero fue lo que Dios utilizó para llamar la atención de este muchacho. Dios utiliza las crisis para llamar nuestra atención. Así que cuando estés en un proceso de crisis, no te preguntes, ¿por qué a mí? ¿Por qué? ¿Y para qué, Señor? ¿Para qué? ¿Qué tú quieres que yo entienda con este proceso? ¿Qué tú quieres que yo cambie con este proceso? ¿Qué tú quieres que yo haga con este proceso? Amén. Número 2. El reinventarse no funciona cuando se trata de un hijo o una hija de Dios con propósito. No funciona, mi hermano. En el verso 15 vemos que este hombre, cuando vio la crisis, dice, fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. O sea, él alimentaba a los siervos, pero él no tenía autoridad sobre esa comida de los siervos. Había gente que lo supervisaba. Y dice que nadie le daba. Él quiso buscar una solución. Él quiso reinventarse, porque su diseño era de ser hijo de un padre amoroso y un padre próspero. Ese era su diseño. Pero él quiso reinventarse y él dijo, nada, bueno, me voy aquí, busco un trabajo y ahí resuelvo. Él se quiso reinventar, pero no le funcionó, porque nadie le daba. Nadie le daba. Cuando tú te reinventas en un diseño diferente a lo que tú eres, las circunstancias van a estar en tu contra. Van a estar en tu contra, no van a estar a tu favor. Amén. Número 3, es necesario reconocer la necesidad de ser renovado. Verso 17. Y volviendo en sí. Diga, y volviendo en sí. Dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Él era hijo del dueño. A él le correspondía vivir como el dueño de todo. A ti y a mí nos corresponde vivir una vida abundante porque Jesús la ofreció. Jesús dijo que en la cruz del Calvario Él llevó toda nuestra pobreza, toda nuestra enfermedad, todo aquello que es contrario a una vida abundante. Jesús
lo llevó en la cruz para que tú y yo no lo lleváramos. Para que tú y yo no lo lleváramos. Ese es nuestro diseño. Cuando el libro de Efesios, capítulo 2, verso 10, dice que nosotros fuimos creados en Cristo Jesús, fuimos creados en ese diseño de victoria, de bendición, ese diseño donde la enfermedad, donde la escasez fueron vencidas por Él en la cruz. Entonces, mi diseño como hija de Dios, tu diseño como hijo de Dios, es vivir abundantemente. Es vivir abundantemente. Ese era el diseño de este muchacho. Él no fue diseñado para pasar hambre, para tener una constante. Pueden venir pruebas a tu vida, duran un tiempo y salimos de ellas, pero quedarnos ahí estancados en esa prueba, ese no es el diseño de Dios. No es el diseño de Dios. Entonces él dice, volviendo en sí, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Hay que reconocer la necesidad de ser restaurado. Tenemos que entender el momento de quiebre y tomar la decisión. Señor, necesito que me levantes. Señor, necesito que me restaures. Señor, necesito que restaures mi matrimonio. Señor, necesito que restaures mis finanzas. Hay gente que se acostumbra a tener unas finanzas vagas. Y no estoy hablando de la mal llamada prosperidad. Estoy hablando de la prosperidad que es para los hijos de Dios. Entonces hay personas que se acostumbran a no tener. Y a veces piensan que son sumamente espirituales porque no tienen. Pasan ese proceso con dignidad y orgullo. Yo no me quejo. Si Dios no me quiere dar, que no me dé. Hermano, hay que renovar la mente. Hay que renovar la mente de acuerdo a la palabra. Yo nací así. Yo no sé hacer nada. Y Dios sabe que yo no sé hacer nada. Entonces, bueno, Él verá. Yo espero, Señor, que tú, Padre, me proveas. Y ahí me siento. Ese no es el diseño. Dios es un Dios productivo. Dios produce. Entonces Dios quiere que tú y yo seamos productivos. Pero es que no tengo nada. Tienes la creatividad de Dios. Fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces tú dices, bueno, tengo la creatividad y la creatividad no está haciendo nada. Señor, tiene que hacer algo. Y empiezo a buscar. Señor, muéstrame. Renueva mi mente, Padre, renueva mi mente, Señor, para yo ver las grandes cosas que tú tienes conmigo. Y ahí comienzan a abrirse los caminos. Ahí usted comienza a ver y dice, mira lo que yo puedo hacer. Mira la necesidad que hay ahorita en la ciudad. Vamos a ver, yo creo que usted piense y diga, ¿qué necesidad hay en la ciudad? Bueno, en la ciudad no hay esto, no hay el otro. Ahora comienza a pensar, ¿qué negocios se pueden hacer con eso? Y comienza a pedirle a Dios un diseño para ese negocio. Y Dios lo va a levantar, porque Dios quiere entregarle a sus hijos las finanzas. Dios quiere entregarle a sus hijos la prosperidad. ¿Por qué? Porque se necesitan las finanzas para avanzar el reino de Dios. Se necesita. Y los hijos de Dios no son los que tienen que andar pelados todo el tiempo. No son los hijos de Dios. Entonces usted tiene que levantarse en pro de ese diseño y decir, yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios. Y Dios me ha dado autoridad, Dios me ha dado creatividad. Señor, pon ahora el querer como el hacer, que yo me pueda levantar a hacer algo, a ser productivo, a producir. Mire, Dios le dijo a los peces del mar, produzcan los peces del mar. Se lo dijo en Génesis. Hasta el sol de hoy los peces del mar producen. A las plantas le dijo, crezcan, den fruto. Hasta el sol de hoy los árboles y las plantas crecen y dan fruto. Y a nosotros nos dijo, multiplíquense, fructifiquen y enseñoreen. El animal lo hace, el pez lo hace, el ave lo hace, el árbol lo hace. ¿Qué pasa con los hijos de Dios? Necesitamos una renovación. Amén. Este muchacho entendió que tenía la necesidad de ser renovado. Y nosotros tenemos que reconocer esa necesidad. No para yo decir, bueno, ahora voy a hacer esto e inventarme yo y reinventarme un diseño. No,
Señor, necesito ser renovado a tu diseño original en mi vida, al propósito que tú tienes para mí, para qué me llamaste, a todo ese diseño. Mire, cuando Dios nos creó a cada uno es como una caja, y en esa caja Dios puso muchas cosas: dones, talento, diseño, propósito. A unos dijo: tú vas a ser médico. A otros dijo: tú vas a ser empresario, tú vas a ser comerciante, tú vas a ser maestro, tú vas a enseñar, tú vas a ser pastor, tú vas a hacer esto. Él lo derramó en cada uno de nosotros. Y cuando nosotros no estamos caminando en ese diseño, estamos en un punto de quiebre. Necesitamos ser renovados para entonces retomar ese diseño original que Dios hizo en cada uno de nosotros y poder comenzar a caminar una vida no de altos y bajos, una vida no de que hoy tengo victoria, una victoria, 7 derrotas, 4 derrotas, 2 victorias. Es una vida de victoria, porque las derrotas se tienen que convertir en victoria. Se tienen que convertir en victoria. Amén. Cuando entendemos eso, nuestra mente se está renovando. Se está renovando, amén. Se está renovando. Ahora, este muchacho entendió que necesitaba ser renovado a su diseño original de hijo. Épale, yo soy el hijo del dueño. Y ahí donde está mi papá, hasta los obreros tienen comida. ¿Qué hago yo aquí? El muchacho volvió en sí y entendió la necesidad de restablecer, de renovar, de ser transformado. Amén. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos que hemos perdido nuestra efectividad? ¿Cómo lo sabemos? Si nos comparamos en el verso 103:5, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El Señor nos manda a través de este salmo a que comparemos cómo es eso que el águila se rejuvenece, qué tiene que ver conmigo, cómo yo puedo aplicar esto a mi vida. Bueno, aquí está. ¿Cómo estamos actuando hacia Dios, hacia los demás y hacia nosotros mismos? Esas son plumas pesadas. Esas son plumas pesadas, amén. Necesito cambiarla. Necesito tomar decisiones diferentes. Entonces, vemos nuestras actitudes, las analizamos y decimos: ya va, aquí hay algo que no está bien. De 10 actitudes, tengo 8 buenas, en el mejor de los casos, pero 2 que me están dañando. Necesito cambiar, necesito renovarme, necesito cambiar esto. En nuestro hablar, ¿qué estamos confesando? ¿Qué estamos hablando? Dice el Salmo, mire, este Salmo es un principio de prosperidad, de longevidad, es un principio de éxito. Sacia de bien tu boca, sáciala de bien, llénala de bien, para que te rejuvenezcas como el águila. ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué estamos confesando? Porque el problema es que los pensamientos vienen, y los pensamientos, hay un proceso de pensamiento, para que el pensamiento que llega aquí a la mente llegue al corazón y yo actúe en base a ese pensamiento. Tiene que pasar por la boca. Tiene que pasar por la boca. ¿Qué estamos confesando? ¿Qué estamos diciendo? ¿Cómo está la queja en nuestros labios? ¿De qué manera está la queja allí en nuestros labios? Eso hay que analizarlo. El águila dijo: cónchale, este pico ya no me sirve, porque no puedo comer bien, no puedo alimentarme bien. Déjame quitarme este pico para que me nazca uno nuevo. Hermano, muchos tenemos que quitarnos el pico para que nos nazca uno nuevo. Tenemos que hacerlo, porque mientras sigamos confesando, ruina, es que eso no es para mí, es que yo no sé por qué a mí me pasan estas cosas, yo veo que a otros no le pasan, pero a mí sí me pasan. No hay trabajo, la situación está difícil. Señor, bueno, tú sabes, yo fui un excelente proveedor, estoy hablando a los hombres, pero tú sabes cómo está la situación, Señor, así que ya tú sabes. Te estás condenando,
Porque tu diseño es ser proveedor, hombre, escúchame. Dios te diseñó con un propósito, con un plan, con unas características que no las tiene la mujer. Y una de esas características es ser proveedor. Y cuando eso no está ocurriendo y entendemos las situaciones, entendemos todas esas cosas, cuando eso no está ocurriendo, tú dices, Señor, ¿qué pasa aquí? Porque tú me hiciste a mí un proveedor. Yo soy un proveedor porque tú me hiciste proveedor. Y ahí usted se pega con Dios. Mire, hágalo. Lo van a llamar por teléfono. Manito, mira, tengo un trabajo aquí para que vengas y lo hagas. Va a pasar. Porque usted se alinea a ese diseño y a ese propósito. Usted es un sacerdote de hogar. Usted es un sacerdote de hogar. ¿Qué pasa? Que las mujeres han tenido que asumir ese rol. Expliqué en una reunión que tuvimos de matrimonio y lo voy a explicar otra vez. El Señor le dijo a los dos: multiplíquense, reproduzcanse, y les dijo: sojuzguen la tierra. A los dos los mandó a gobernar, a los dos. Pero al hombre lo mandó a gobernar desde la posición de autoridad. De autoridad. Lo explica el apóstol Pablo. El hombre es autoridad y cabeza de la mujer. Desde esa posición de autoridad que está marcada por el amor y la comprensión, porque compara eso con lo que Cristo hizo por la iglesia y por el amor de Jesús por la iglesia, y dice: hombres, amen a sus mujeres como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, esa posición de autoridad está basada en el amor. ¿Y desde qué posición va a gobernar la mujer? Porque no puede gobernar desde la posición de autoridad porque su esposo es la autoridad. Va a gobernar desde la posición de la influencia, no de la manipulación, de la influencia. Y si quieres saber más de esto, véngase el sábado 11, que tenemos nuestra reunión de mujeres de reino, y vamos a tocar ese tema. Amén. Mujer, una influencia del cielo. Entonces, a los dos les dio un diseño de gobierno. Les dio un diseño de gobierno. ¿Por qué usted cree? Fíjese, ¿por qué usted cree Eva comió primero del fruto? Y dice que el pecado entró a la raza humana a través de Adán. ¿Por qué? Eva fue la primera que comió. Eva estaba usando su diseño de influencia. Lo que pasa es que lo usó mal, pero ese era su diseño. Pero el diseño de autoridad y de cabeza, el otro no lo usó. No lo usó, le dijo: ay, mi amor, dámelo, yo me lo como también. No usó el diseño de autoridad. Por eso el pecado entró cuando Adán comió. Por eso es que tenemos que analizar nuestra vida, analizar las situaciones, analizar nuestro día a día y pedirle al Espíritu Santo que nos muestre y nos diga: ¿qué estoy haciendo yo mal aquí? Necesito renovar pensamientos, necesito renovar actitudes, necesito renovar mi forma de hablar, porque ahí hay una victoria. Amén. Esa forma de hablar es el pico del águila. Esas actitudes que cambiar son esas nuevas, esas alas nuevas, amén, que me permiten volar. Usted sabe que las buenas actitudes le abren puertas. Le abren puertas. Usted tal vez puede no saber hacer alguna cosa, pero usted llega al lugar donde necesitan que alguien haga esa cosa y usted le dice: mire, yo no lo sé hacer mucho, pero yo lo puedo hacer. Yo voy a investigar, voy a buscar información y yo le aseguro que yo se lo voy a hacer. Cuando la gente ve esa pasión en usted y esa actitud, la gente dice: sí, contratado. Por la actitud, porque la actitud abre puertas. Amén. Otra cosa que nos indica que necesitamos entrar en un proceso de renovación cuando no obtenemos nuestro alimento espiritual como antes. La águila se dio cuenta que las garras ya no apretaban y cuando se metía y agarraba el pez, ¡flum!, lo soltaba. Se dio cuenta que necesitaba renovarse. ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo está mi relación con Dios?
Esa relación ha ido creciendo día a día. Es una relación fresca, espontánea con Dios. He ido aprendiendo los principios de Dios, he ido conociendo a Dios más. O me paro aquí y digo, bueno, yo conocí al Señor hace 30 años. Déjame caminar por aquí a ver cómo estoy. Y llego aquí y digo, estoy casi igual. No puede ser. ¿Cómo me estoy alimentando? Ya la gente no quiere leer la palabra. Ya no se quiere leer la palabra. Tenemos los teléfonos, que yo los uso. Excelente herramienta. Pero yo no dejo de leer la palabra, de buscar mi alimento cada día. Yo necesito una palabra que me alimente cada día. Usted viene a la iglesia y usted recibe la palabra y gloria a Dios porque los domingos nos alimentamos todos. Pero viene el lunes, viene el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado. Y yo espero el domingo para volver a alimentarme. Mire, ya tiene que estar el águila flaco. No, sí, ya tiene que estar flaco. Entonces necesitamos una renovación. Yo necesito encontrarme con Dios todos los días. En la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada, a la hora que sea. Yo necesito encontrarme con Dios y alimentarme de su palabra. Leerla, entenderla. Porque no es leerla nada más. Yo me he leído la Biblia 7 veces. Pero ¿qué se te quedó de la Biblia? Tienes que aplicar la palabra. Y cuando tú aplicas la palabra hay un cambio en tu vida. Hay un cambio en tu vida. Entonces ya tú no dices, yo me he leído la Biblia 7 veces, sino que tú dices, yo he aprendido los principios bíblicos y los he aplicado en mi vida. Y estoy viendo la bendición de Dios por eso. Entonces cuando estas cosas faltan, estamos ante la presencia de una necesidad de renovación. Este muchacho entendió qué estaba hablando, qué actitudes tenía. ¿Se estaba alimentando espiritualmente? No, porque se había desconectado de su padre. Y él entendió y dijo, en el verso 18, me levantaré e iré a mi padre. Tu proceso de renovación solo lo puede ejecutar quien te diseñó, más nadie lo puede hacer. Por eso es que te tienes que levantar e ir a tu padre. Por eso es que el águila sube allá donde está su creador en las alturas. Por eso es que tenemos que buscar a Dios. Porque decimos y pensamos, bueno, estoy mal, me siento mal, me estoy desconectado, no quiero. Mira, voy esta tarde para tu casa porque tengo que hablar contigo unas cosas. Y están bien los consejos, pero no antes de buscar a Dios. No antes de buscar a Dios. No antes de escuchar lo que Dios te tiene que decir. Y entender que cuando vamos a alimentarnos de Él, no es solamente que vamos a comer. Ay, ya, Señor, te dije todo lo que tengo. Tengo esto, tengo el otro. Mira, no me has dado esto, no me has dado. Tienes que parar y escuchar. Oír, escuchar a Dios. ¿Sabe que Dios habla? Dios habla cuando usted se acerca a Él con un corazón confiado en su Padre y le dice, Señor, necesito que me hables. Mire, prepárese porque Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Amén. Dios no lo va a dejar a usted batuqueado ahí. 7 años, bueno, ya va, vamos a ver si sí. No, Dios le va a hablar. Porque Dios no se resiste a un corazón contrito, humillado, que reconoce la necesidad que tiene de Él. Amén. Entonces este hombre dijo, me levantaré e iré a mi padre. Dijo, ya basta de reinventarme. Ya basta de buscarle la vuelta al asunto. Ya basta de que, bueno, este matrimonio no me sirve. Bueno, me busco otra y otra y otra y a ver cuál es la que pego. No me puedo reinventar. Necesito retornar a mi diseño original. Necesito retornar a esa relación con Dios. Necesito retornar a ese diseño de hijo, hija de Dios, tal cual como Él me hizo. Y entonces se levanta, se olvida de estarse reinventando y se aparta con Dios y se reencuentra entonces para ser renovado. Y lo vemos en el verso 18, dice, y le diré a mi padre. Primero toma la decisión de ir a su padre.
Luego le dice, y le diré a mi padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Porque cuando somos renovados reconocemos nuestras fallas y no las ocultamos, no las tapamos, no le decimos al hermano, no, tranquilo que todo está bien. Ajá, pero y aquella situación, eso está superado. Sale de la vuelta de la iglesia, pum, y vuelve a lo mismo. El que realmente empieza un proceso de renovación, reconoce su falla y dice, Señor, tengo este problema, Señor, tengo esta situación, Señor, estoy aquí en esta situación y necesito cambiar, necesito ser renovado. Debemos reconocer nuestros errores, en qué fallamos. Pero es que ese hombre, espérate un momentico, no es ese hombre nada más, o no es esa mujer nada más. ¿Qué hiciste? ¿Cuál fue tu parte? El matrimonio es de dos. El matrimonio es de dos. Es que esos muchachos. Pero tienes que analizar, tienes que ver y tienes que decir, ya va, ¿no será que yo estoy exasperando a esos hijos? ¿No será que yo le estoy exigiendo demasiado? Ya va, te apartas, te conectas con Dios y buscas entonces, Señor, dirígeme en esta área de mi vida. Necesito tener una buena relación con mis hijos, necesito tener una buena relación con mi esposa, con mi esposo, necesito tener una buena relación con mis empleados, necesito tener una buena relación con mis socios. Hay gente que no puede tener socio. No pueden tener socios por un negocio, porque viven peleando con los socios. Tienen que ser solos. Y la Biblia dice, es mejor dos que uno, porque cuando uno cae, el otro le levanta. Las sociedades son de Dios. El asunto es que sepas escoger al socio también. Entonces, cuando esas cosas ocurren, yo tengo que reconocer mi parte. Yo tengo que buscar dónde está mi falla. Y Dios, a través del Espíritu Santo, te la va a mostrar. Amén. Iré a mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Bueno, Señor, yo pequé contra ti, Dios. Ya yo reconocí delante de Dios mi pecado. Yo no le tengo que pedir perdón a nadie, porque ya yo reconocí mi pecado delante de Dios. ¿Y la gente que ofendiste? ¿O tú crees que por el hecho de que tú vayas delante de Dios y reconozcas delante de Dios, sí, Señor, me equivoqué, perdóname, y dejes el reguero hecho, tú crees que eso te va a liberar de la culpa? Mire, la cruz tiene un madero así, demostrando esto en nuestra relación con Dios, pero también tiene un madero así, que muestra nuestra relación con el resto. Entonces, una buena relación con Dios se va a manifestar en una buena relación con tus semejantes. Entonces, no puede ser que tú eres un hombre consagrado o una mujer consagrada en la iglesia, pero tú te llevas mal con todo el mundo y peleas con todo el mundo. Eso no es real. Te está autoengañado, déjeme decirle, y necesita un proceso urgente de renovación. No, es que yo aquí con mi esposa y tal y no sé qué. Y entonces ocultas, tienes tus cosas ocultas por ahí. Mientras la gente no se dé cuenta, aquí no hay problema. Aquí no hay problema. Dios te está viendo. Dios te está viendo. Y escúcheme, no solamente te está viendo Dios. Te están viendo los demonios. Y le estás dando derecho legal de que te molesten y te fastidien. Por eso tenemos que alinearnos al propósito de Dios, al diseño de Dios. Amén. Cuando somos renovados, lo más importante ya no son las posiciones. El muchacho dijo en el verso 19, ya no soy ni digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de estos jornaleros. Lo único que le importaba al hijo era estar con su padre. Y la bendición y la comida y la restitución a la posición de hijo, para él lo más importante era estar con su padre. Y por eso fue allá y le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El que es renovado actúa, verso 20, y levantándose, dice, vino a su padre. Porque muchas veces pasa que tú digas, yo soy hijo de rey y mira cómo estoy. Y reconoce, sí, yo he pecado, he hecho esto, no he hecho esto que Dios me ha mandado a hacer. Sí. Todo ese proceso ocurre, pero te quedas ahí
y no actúas. Reconoce, sí, yo sé que estoy mal, pero aquí estoy. ¿Usted no se ha encontrado gente así cuando usted está predicando? Encontramos mucha gente que está apartada de la iglesia, que son gente que fueron en algún tiempo cristianos. Y usted dice, ajá, pero y reconocen que hicieron esto mal, que le fallé a mi familia. Todo se lo reconocen, pero están ahí. Están ahí, no se han movido. El que quiera ser renovado tiene que actuar. El muchacho dijo, y levantándose, dice, vino a su padre. No se quedó en pensar, en reconocer, sino que ejecutó la acción. Y nosotros tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano, todo lo posible que esté en nuestra mano. Como dije anteriormente, el matrimonio es de dos. Usted va a hacer todo lo posible. Ahora, usted no puede hacer lo que le corresponde a la otra parte. No lo puede hacer porque le corresponde a la otra parte. Pero que lo que le corresponda a usted, usted lo haga. Amén. Hace lo que sea necesario, lo que tenga que soltar lo suelta, muere a lo que tenga que morir, al deseo que tenga que morir, renuncia con tal de ser renovado y ser cambiado. No escatima el precio que tenga que pagar para ser renovado y para ser cambiado. Amén. Quien se somete al proceso de renovación es retornado a su diseño original y retoma el propósito de Dios en su vida. Verso 20. La parte B dice, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo lo que había pensado que le iba a decir, lo dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a su siervo, saca el mejor vestido, vestidle, ponle el anillo en su mano. El anillo era la autoridad de hijo, y calzado a sus pies. Y traed el becerro gordo, matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo que era muerto ha revivido, se había perdido y ahora es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Cuando tú te sometes a un proceso de renovación, eres retornado a tu posición original, a tu diseño original, a toda la potencialidad que Dios colocó en tu vida cuando te creó. A veces vivimos vidas que no avanzan y usted se pregunta ¿por qué? Hay que renovar mente, hay que renovar actitudes, hay que renovar forma de hablar, hay que renovar nuestra relación con Dios cada día. Y usted haciendo eso tiene que vivir entonces en el diseño por el cual usted y yo fuimos creados. Amén. Cuando tú decides renovarte y actúas y haces todo lo que tienes que hacer, entonces el poder de resurrección del Espíritu Santo actúa en ti y no te deja postrado. Y por eso usted puede ver que hemos sido testigos de transformaciones de vida que usted dice, wow, lo que era imposible para el hombre, mira cómo Dios lo hizo. Porque han sido personas que se han sometido a un proceso de renovación y Dios los ha restituido. No sé cuántos conocen o han visto alguna vez por los medios al hijo del apóstol, a Joel, el apóstol Nahum. Ese muchacho estuvo separado de Dios, de la iglesia durante años. El apóstol nunca dejó de orar por su hijo, nunca dejó de creer. Y el año pasado, antepasado creo, el muchacho llegó entendiendo que tenía que ser renovado, reconociendo sus errores, ya con un divorcio encima, pero por lo menos llegó con sus hijos. Y ahí está el muchacho, enseguida. Eso fue así, eso fue una renovación inmediata. El muchacho está predicando, está ministrándole a los jóvenes. Dios hace eso. Dios hace eso. Toda renovación traerá oposición de la religión. Y ahí tenemos que estar preparados. Verso 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino llegó cerca de la casa y oyó la música, las danzas, la fiesta, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Pero mira el padre no solamente buscó al otro. Él dice, y salió por tanto su padre, porque su padre amaba a los dos, y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo le dijo al padre: aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás,
y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que se consumió todos tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Más era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. El hijo mayor también había recibido la herencia, porque dice en el primer verso que leímos que les repartió. Los dos tomaron su herencia. El otro se fue y la desperdició, pero la tenía guardada y seguía viviendo del papá. Él seguía viviendo del papá y tenía su plata guardada. Y entonces se molesta porque cuando llega el otro, el papá está regocijándose con él. ¿Qué le estaba dando el papá? ¿Lo que era de No, señor, tenía, lo de él lo tenía guardado. El papá estaba compartiendo lo que era de él. Lo que era de él. Entonces, ¿qué sucede? El hijo mayor no se enfocó en el estado de su hermano después de ser renovado, sino que se enfocó en el estado de su hermano antes de la renovación. Y ese es el problema con muchos religiosos, que llega la gente a la iglesia, Dios comienza a hacer un cambio, Dios comienza a transformar, Dios comienza a... Pero no se nos puede quitar de la mente, pero es que fue tal cosa, pero es que hizo esto, pero es que era no sé qué cosa. Y eso está aquí en la mente. Por eso tenemos que renovar nuestra mente y dejar de ser religiosos y dejar que Dios haga con la gente como Él quiera hacer. Por eso le hablé en estos domingos: preséntele a Jesús a la gente y deja que Jesús trate con ellos, no sea lamparita. Deja que sea Jesús que enamore a esa persona, lo cambie, lo transforme. Pero a veces nosotros nos queremos meter: mira, pero es que sea así, pero es que mira, tienes que orar así, y no dejamos que Dios trate con la persona, porque la religión a veces nos opaca, nos nubla la vista. Entonces tenemos que ser renovados, amén. La religión mata, no vivifica. La religión marca y etiqueta, le pone la etiqueta. Usted no ve que incluso los escritores, cuando hablan de la genealogía de Jesús, ¿usted sabe quién estaba en la genealogía de Jesús? Estaba Rahab, una que había sido ramera, que no pertenecía al pueblo de Israel, y Dios permitió que fuera la bisabuela de David, y de David desciende Cristo humanamente. Y usted dice: bueno, la gracia de Dios. Pero muchos escritores ponen Rahab la ramera. El cliché. Dejó de ser ramera hace tiempo, cambió su vida, transformó su vida, pero tú el cliché. Fulano, no, sí, el mujeriego. Menganito, no, la menganita, no, sí, esa es una manipuladora. Y la mujer ya está aquí sirviendo, dando fruto, todo. Pero no se te puede olvidar lo que la mujer hizo. Eso es religión. Eso es religión. Este muchacho le pasó eso. Etiquetó a su hermano, porque la religión se enfoca en los errores y no en los cambios. La religión se enfoca en la acusación y no en la justificación. Mire, cuando las águilas pasan el proceso de entender que han perdido su efectividad, hay muchas águilas que no entienden y no toman la decisión de buscar renovarse, sino que se convencen de que ya su tiempo terminó, de que ya su fin llegó. Y entonces usted ve águilas comiendo con gallinas, picoteando el suelo. Y usted sabe lo que hacen las águilas que han pasado por el proceso de renovación. Desde las alturas las ven y le tiran presas frescas para que ellas nunca olviden quiénes son, para levantarlas, para recordarles su destino, su diseño y su propósito. Buscan presas frescas y las sueltan para que no se acostumbren a comer lo muerto, no se acostumbren a comer gusano,
para que recuerden quiénes son. Eso hacen las águilas renovadas. ¿Qué debemos hacer si somos renovados? Ayudar y levantar. Decirle, epa, ese no es tu destino. Dios tiene un destino mejor para ti. Pero es que estás metido en el pecado y deja. Dios tiene un destino mejor para ti. Tienes que tomar una decisión. Tienes que salir de allí. Con lazos de amor, porque así fue Jesús. Así lo hizo Jesús. Amén. Todo proceso de renovación produce gozo en el cielo. Dios se goza cuando usted toma la decisión de ser renovado, de ser cambiado, de ser transformado. Mas era necesario, verso 32, hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano que había muerto ha revivido, ha sido renovado. Se había perdido y es hallado. Prepárate para la fiesta. Prepárate para los días mejores. Prepárate para todo eso que Dios tiene para ti cuando salgas de ese proceso de renovación. Prepárate para gozarte con tu hermano que está dentro del proceso, pero que va a salir y va a salir como el oro. Amén. Prepárate para ver la renovación de tu vida, la renovación de tu familia, la renovación de este país. Porque este país va a ser renovado cuando los habitantes de este país seamos renovados. No se va a autorrenovar solo. Los habitantes de un país son los que renuevan un país. Y déjeme ir más allá. La iglesia es la que renueva una nación. Así que primero tiene que ocurrir aquí para que ocurra afuera. Amén. Dios quiere la renovación de tu vida. Dios quiere la renovación de tus relaciones rotas. Dios quiere la renovación de tu matrimonio. En Marcos 2:21 dice que no podemos poner remiendo nuevo, vestido viejo, y que no podemos echar vino nuevo en odres viejos, porque el remiendo nuevo tirará del vestido y lo va a romper, y el vino nuevo en el odre viejo se va a ensanchar y lo va a romper. Entonces es necesario que nosotros podamos ser renovados completamente. Nosotros no vamos a empacharnos la vida, no vamos a taparnos los parches. Aquí este huequito está aquí. No, tenemos que ser renovados completamente, renovados por el Espíritu Santo. Y sabe que Juan 2, cuando el Señor Jesús hizo su primer milagro en una boda en Canaán, se había acabado el vino, y el vino representaba la alegría del acontecimiento. Y que el vino se acabara en una boda, las bodas duraban muchos días, era terrible. Y a Jesús se le pidió que resolviera la situación, y dice que Jesús convirtió el agua en vino. Y cuando el encargado probó de los tarros que él sabía que tenían agua, y probó, dice, wow, todos sirven primero el mejor vino y dejan el vino inferior para lo último, ya cuando la gente ya ha tomado, ya no se da cuenta de lo que está tomando. Pero tú has reservado el mejor vino para el final. Yo le voy a decir algo. Dios ha reservado lo mejor para ti, para este tiempo. Este tiempo final que estamos viviendo, Dios ha reservado lo mejor para ti. El mejor vino está reservado para ti, para mí, pero necesita odres nuevos. Necesita odres nuevos, porque si no el vino rompe el envase y se pierde el vino y se pierde el envase. Pero cuando somos renovados, ese vino nuevo que viene con toda esa potencialidad de Dios para nosotros, va a hacer que nosotros nos levantemos, crezcamos, seamos productivos y hagamos lo que Dios nos mandó a hacer en este tiempo. Amén. Mire, usted puede reinventar un negocio, porque usted diseñó su negocio. Usted puede reinventar su negocio. Usted puede reinventar muchas cosas, pero usted no se puede reinventar a usted mismo, porque usted no se inventó ni se diseñó. Entonces, vamos a renovarnos. Vamos a someternos a ese proceso de renovación y vamos a emprender entonces juntos como iglesia. Esta iglesia tiene que entrar en un proceso de renovación, porque no estamos viendo, o estamos viendo muy lento,
si entramos en un proceso de renovación donde todos nos ponemos de acuerdo y todos decidimos buscar a Dios, el martes hubo una presencia en este lugar hermosa. Estamos haciendo servicios de oración diferentes y Dios se está manifestando. Si nosotros nos proponemos, no solamente en la iglesia, sino en nuestras casas, buscar a Dios, oír a Dios y hacer lo que el Señor nos indique, otra historia será escrita para este lugar. Amén. Póngase sobre sus pies. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Dios mío, por la bendición, Señor, de ser alimentados por ti. Dios, que esta palabra, Señor, que ese espíritu pueda anclarse en nuestros corazones, Señor, y pueda dar fruto al 100%, Padre. Que podamos ver, que podamos experimentar, que podamos ser testigos, Señor, de la transformación, de los cambios, y podamos ver todo lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Todo lo que tú tienes para esta iglesia, para esta ciudad, para este país, Señor. Que podamos, que tu iglesia entienda y que podamos ver, Señor, esa necesidad de ser renovados en ti, en tu Espíritu Santo. Hoy nos ponemos en tus manos, Señor, y te decimos, dígale al Señor allí: Señor Jesús, te pido que renueves mi vida. Vengo a ti porque solo a ti puedo venir, porque fui creado en ti de acuerdo a tu diseño, Señor. Por lo tanto, hoy te pido que a través del Espíritu Santo tú me renueves, Señor. Tú me cambies, Dios. Tú puedas transformar mi vida, Señor. Yo quiero ver lo que tú tienes para mí. Yo quiero experimentar lo que tú has preparado para mí. Yo quiero caminar, Señor, en los milagros que tú has determinado para mí. Te entrego nuevamente mi vida, Señor. La pongo en tus manos y te pido que me ayudes a ser obediente, a escuchar tu voz y a poner por obra lo que tú hables a mi corazón. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Llévese esta palabra, medítela, póngala por obra. Amén. Vamos ahora a tomar la Santa Cena.